Hola, hola. Buenas noches una vez más. Espero hayan podido disfrutar de este tiempo de oración. De verdad, pidámosle al Señor que en nuestro corazón tenga un alto valor el clamar por los que sirven al Señor, el clamar por todos aquellos que predican fielmente la palabra, para que el Señor sustente y asista a cada hombre que ha sido llamado a esta importante tarea que no es fácil de cumplir. Vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este estudio que haremos esta noche. Vamos a orar por nuestro corazón para que sea un terreno fértil y podamos recibir esta enseñanza con gozo, con alegría, pero también con la disposición de querer responder obedientemente a todo lo que la palabra nos enseña. Vamos a orar. Ay, Dios eterno, tú eres imposible de ser medido, analizado o definido con palabras humanas. Por más que intentamos diligentemente meditar en lo que tú eres, en quién eres, en todo lo que haces, nos damos cuenta que nuestra mente es tan limitada para poder dimensionar la inmensidad de tu amor, la inmensidad de tu justicia, la inmensidad de tu paciencia. Por más que intentamos comprender todo lo que has hecho y sigues haciendo en favor de tu pueblo, para nuestra mente limitada es imposible definir y dimensionar cada uno de estos maravillosos actos. Señor, nosotros no merecíamos tu perdón. No merecíamos el rescate que operaste en Jesucristo. No merecíamos la paciencia que cada día muestras en favor de tu pueblo. Y hoy no merecemos este cálido cuidado con el que has prometido acompañarnos hasta que nos encontremos contigo para siempre. Gracias por esta salvación tan grande que nos has otorgado. Te pedimos que podamos atender a la exposición de tu palabra, discernir tu palabra y ponerla por obra en nuestro caminar. Gracias por las personas que escucharán esta enseñanza y gracias por el privilegio que me das de poder servirte en esta maravillosa labor. Te hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy, mis hermanos amados, vamos a estudiar Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 al 31. Esa es la sección que estudiaremos en esta noche. Le pido me acompañen su Biblia y me acompañen la lectura. Voy a leer para ustedes y espero en casa ustedes también estén participando de la lectura de la Escritura. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El título de esta enseñanza es La oración, una respuesta adecuada de la iglesia ante la persecución, y nos deja ver el valor que debe tener la oración para cada creyente. El miércoles anterior vimos el panorama de lo que está viviendo la iglesia del primer siglo. Acaban de experimentar una etapa preciosa de la manifestación del Espíritu Santo, el cumplimiento de las promesas, el descenso del Espíritu Santo de una manera especial y visible en el día de Pentecostés, la sanidad de muchos a través de señales y prodigios, pero también el relato particular de la sanidad de un hombre que nació cojo y lisiado, que tenía 40 años. Vimos cómo Dios usó a Pedro y a Juan para traer salvación a este hombre por medio de la predicación del Evangelio, y a la par de que su alma era sanada, su cuerpo era sanado. Pero esto desencadenó la primera persecución de la iglesia. Aprendimos que la iglesia siempre ha tenido y tendrá que enfrentarse a la persecución. Es algo para lo cual tenemos que estar preparados. En un sentido específico, muchos querrán oponerse a la predicación del Evangelio y al avance del reino de Dios. Pero por el solo hecho de ser creyentes, afrontaremos persecución en nuestro trabajo, muchas veces en nuestra familia, aún en nuestra propia casa. Porque al hombre no nacido de nuevo le repele la palabra de Dios y le repele a aquellos que viven fielmente a la palabra de Dios. Pedro y Juan entonces son arrestados, son presentados ante el Sanedrín, y el Sanedrín, al ver que no tenían cómo enviarlos a la cárcel para que permanecieran allí o quitar sus vidas, amenazan de muerte a Pedro y a Juan para que no sigan predicando más en el nombre de Jesucristo. Pedro y Juan responden a este mandato como todo creyente guiado por el Espíritu Santo lo haría en este momento. Y respondieron: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La sección de hoy inicia en aquel momento en que son liberados. Y al ser liberados, esta sección nos muestra que lo primero que hicieron fue dirigirse a donde sus hermanos, a la iglesia, para narrar lo sucedido. Esta sección de hoy la veremos en 3 puntos principales. El primero, un ataque externo enfrentado corporativamente. Es lo primero que sucede en esta situación. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles que hay ataques externos y hay ataques internos a la iglesia de Cristo. La persecución es un ataque que viene de afuera, pero veremos en la sección del próximo miércoles que hay ataques que vienen de adentro, del corazón de los mismos creyentes, que dañan la misma dinámica de la iglesia. Y veremos cómo la iglesia enfrenta entonces estos ataques externos. Esto lo veremos en el versículo 23. El verso 24 al 30 nos muestra el método que la iglesia como un cuerpo usa, y es la oración. La oración como un método para enfrentar los ataques externos. En este punto analizaremos esa oración que ellos presentaron, la alabanza que contiene, el uso de la escritura que en ella existe, el reconocimiento del decreto de Dios y el clamor para que el evangelio siga avanzando con poder. Por último, en el versículo 31 veremos el efecto de esa oración
o ese instrumento usado contra este ataque externo. Veamos entonces el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Mis hermanos, tenemos al apóstol Pedro y Juan, dos hombres que gozaban de la gracia especial del Señor para la labor otorgada. ¿Y qué hicieron frente a este duro momento de persecución? ¿Huyeron a esconderse? ¿O trataron de lidiar con esta situación solos y en sus propias fuerzas? El texto nos muestra el entendimiento que ellos tenían de la iglesia como un cuerpo. Y pues toda persecución debe afrontarse no de manera individual, sino de manera corporativa. Cuando decimos corporativo, estamos hablando de la iglesia. Ellos entonces, antes de dirigirse a sus casas o a cualquier otro lugar, van donde sus hermanos en Cristo. Es claro que no está reunida toda la iglesia, es muy seguro que es una porción de la iglesia que está reunida. Recuerden que ellos se reunían en sus casas todos los días a orar y a buscar la presencia del Señor. Es natural que para este momento hay muchísimos creyentes y difícilmente estarían reunidos todos en este momento. Pero ellos acuden a ese cuerpo, acuden a estos hermanos. ¿Y por qué lo hacen? ¿Este asunto compete a toda la iglesia? Recordemos lo que sucedió con el juicio del Sanedrín. Sentaron a Pedro y a Juan en el banquillo y dos cosas atacaron: la autoridad apostólica que ellos tenían y el nombre de aquel en quien ellos enseñaban, a Jesucristo. Vimos cómo el Espíritu Santo luego sienta en el banquillo al Sanedrín y expone su pecado y su maldad y los llama a arrepentimiento. Como esto es un ataque al mensaje que se está predicando y a la autoridad apostólica con la que se está ejerciendo esta enseñanza, este no es un ataque a dos hombres. Este es un ataque a la iglesia y al mensaje en el cual está soportado la iglesia, Jesucristo. Por lo tanto, los apóstoles ven y entienden que esto debe ser entendido por la iglesia del Señor y vivido como un cuerpo, no como individuos aislados. Este asunto entonces es compartido con los hermanos, pues ha empezado una persecución que ha llegado directamente a las cabezas de esta tarea, pero que luego se extenderá por todo el cuerpo. Y la iglesia debía estar preparado para esto. ¿Qué hace entonces la iglesia una vez escucha esta noticia? El Sanedrín mismo está persiguiendo a la iglesia. Los gobernantes y las autoridades se han levantado contra el pueblo de Dios, contra esta Israel espiritual. ¿Y qué hace el pueblo? Se levanta en armas, corre apasionadamente arrastrada por sus sentimientos a hacer frente con la fuerza a este ataque y a esta persecución. Huyen despavoridos y dejan todo tirado. Veamos qué es lo que hace el Espíritu Santo en una iglesia guiada por Él en un momento de persecución. Versículo 24. Y ellos, habiendo oído lo que sucedió, alzaron unánimes la voz a Dios. Es decir, se colocaron a orar. Acudieron en oración a Dios. Es esta la respuesta de la iglesia cuando tiene que afrontar persecución. Antes de que la iglesia actúe de manera emocional o impulsiva, debe ir de rodillas a buscar la dirección de Dios para actuar conforme a su palabra. De lo contrario, estaremos luchando en nuestras fuerzas y bajo nuestros razonamientos. Esta debe ser la respuesta de la iglesia de Cristo ante la persecución: orar unidos a Dios. ¿Y qué componentes tiene esta oración? Lo primero es una alabanza a Dios. Mire la parte B del versículo 24. Ellos dijeron:
Soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Con qué inician? Soberano Señor. Cuando hablamos de que Dios es soberano, en palabras sencillas, lo que estamos diciendo es que Dios tiene la cualidad, tiene la capacidad de hacer lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere y en el momento que quiere. Eso es soberano. Y todo lo que hace, como quiere, cuando quiere, donde quiere, en la forma que quiere, es la mejor forma en la que podría hacerlo. Porque no solo es soberano, es sabio. Estos hermanos entonces se dirigen a Dios: tú eres soberano. Sabemos que tú gobiernas sobre todo lo que está sucediendo. Y luego proclaman su señorío. Kyrios. Dicen, tú eres soberano y además eres la máxima autoridad sobre todas las cosas. Por encima tuyo no hay nadie. Soberano Señor. Tú eres amo y Señor de todo. Su soberanía, su señorío, gobierno, su autoridad, pero también hablan de su omnipotencia, de su poder creador. Pues este Dios soberano que es Señor es el creador de todo lo que existe, porque es omnipotente creador. Él creó el cielo, creó la tierra, el mar y todo lo que ellos contienen. Y esto en la mentalidad judía era muy importante porque esta expresión hacía parte de su idiosincrasia. Éxodo 20:11, Salmo 146, versículo 6, repiten estas mismas palabras que estaban de continuo en la boca de los judíos. Ellos sabían que todo había sido creado por este soberano Señor. ¿Y por qué es esto importante en la mentalidad judía? Porque si Él creó todo, Él tiene la autoridad para determinar cómo funciona lo que Él creó. Por eso es soberano, por eso es Señor, porque es su creación y Él la administra de manera perfecta conforme a su carácter, no conforme al carácter de los hombres. Y eso es lo que nos cuesta conciliar en nuestra cabeza, que las acciones perfectas, soberanas y omnipotentes de Dios no encajen con la lógica humana, no significa que son equivocados o imperfectos. Mi querido hermano, nuestra mente está distorsionada y afectada por el pecado. Y una mente afectada por el pecado nunca podrá comprender racionalmente la perfección de cada acto de nuestro santo Dios. La pregunta es, ¿a quién le están reconociendo estos atributos de soberano, Señor, omnipotente? Si miramos el contexto anterior y posterior, es a Jesucristo. Ellos están orando a Cristo como el Hijo de Dios, como el Señor, como el soberano, como aquel que es omnipotente. Es a Cristo a quien tienen en mente, porque es de quien venimos hablando en esta operación de confrontación. Es en ese nombre del cual no se quiere que hablen más. ¿Y cómo podemos concluir esto? Veamos lo que hacen después. Acaban de alabar a Dios, acaban de exaltar su soberanía, su señorío y su omnipotencia, su poder creador sobre todas las cosas. Ahora esta oración cita la Escritura misma, porque el segundo elemento de esta oración es que es una oración bíblica, una oración que alaba a Dios y una oración que se somete a lo que dice la Escritura. Luego de alabarlo, citan el Salmo 2. Y acompáñeme al Salmo 2, por favor.
Hechos 4:25 dice entonces que por boca de David tu siervo dijiste. Están citando al salmista. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Están citando a David. Y estas palabras, como lo acabo de mencionar, están en el Salmo 2. Mire lo que dice el Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, se levantarán. Está hablando en futuro. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mis hermanos, mire lo que está pasando en esta iglesia, en la Israel espiritual. Alaban a Dios y ahora van a la Escritura y asocian lo que la Escritura dice con lo que ellos están viviendo. Sabemos que este salmo fue citado particularmente por la situación propia que estaba viviendo David. Todos los salmos deben mirarse en su contexto. Pero sabemos también que estas palabras estaban apuntando a algo que sucedería con el ungido de Dios. Este ungido es Cristo. Por eso el Salmo 2 es un salmo cristológico, porque apuntaba a Jesucristo. Aunque tuvo un cumplimiento en David, el cumplimiento pleno se daba en Jesucristo. Mire la asociación que hace la iglesia. Versículo 27 en el capítulo 4 de Hechos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Citaron el Salmo, reconocieron que la autoría era de David y que de aquel que hablaban era de Jesucristo. La iglesia, por el Espíritu de Dios, está haciendo una interpretación cristológica perfecta de las Escrituras. Y recuerdan, claro, David ya lo había profetizado, se unirían contra el ungido, el pueblo se amangualaría en contra del ungido. ¿Quién es este ungido? Hechos lo dice, el Santo Hijo de Dios, Jesucristo. La iglesia, cuando está orando, está reconociendo que se está cumpliendo lo que David profetizó en Jesucristo. Pero ¿cómo podemos dar constancia de esto? Mire luego lo que dice el pasaje en Hechos 4:27. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Por qué hace esta descripción? ¿Recuerda lo que leímos? Se reunieron los pueblos. Herodes es la clara representación del rey que había anunciado el Salmo. Poncio, una clara representación de un principado. Y estaban tanto gentiles como judíos unidos conspirando contra el ungido. ¿Contra cuál ungido? Jesucristo. En la oración entonces están alabando a Dios, están reconociendo su soberanía, su omnipotencia, pero también están reconociendo que la palabra de Dios se cumple perfectamente en lo que está pasando. Y están reconociendo que todo en la Escritura apunta a Jesucristo, que Él es el centro de todo lo que la palabra de Dios dice. Pero esta oración no solo reconoce el cumplimiento, sino que la iglesia muestra que descansa en el decreto de Dios. Mire lo que sigue pronunciando el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Qué preciosas palabras son estas. Esta oración de alabanza a Dios, este reconocimiento del cumplimiento de la Escritura y las acciones que están cometiendo gentiles, judíos y gobernantes, Herodes,
Pilato y todos los presentes no escapan del decreto de Dios. Porque todo esto que está sucediendo, reconoce la iglesia en su oración, es simplemente para cumplir lo que tu mano y tu consejo habían determinado antes de que todas las cosas existieran. Mis hermanos, cuánto consuelo es esta verdad para la iglesia. Pues la iglesia está reconociendo en esta oración, sin importar cuán grande sea el poder de Herodes, sin importar cuán grande sea el poder de Poncio Pilato, sin importar que gentiles y judíos se unan para conspirar contra Cristo y contra el pueblo de Dios, todo esto está bajo el propósito del plan perfecto de Dios. Porque ningún hombre ni ninguna situación, por poderosa que sea, podrá alterar en algo lo que Dios ha decretado antes de que todas las cosas sucedieran. Y la iglesia debe descansar en esto. Y qué importante es esta verdad en el tiempo que hoy estamos viviendo. Mis hermanos, nada de esto, ningún gobierno, ninguna enfermedad, ninguna situación está fuera de lo que Dios ha decretado y determinado antes de que sucediera. Porque nuestro Dios es soberano, es omnipotente y todo lo sabe porque es omnisciente, y es lo que la iglesia tiene que reconocer en toda situación difícil, en todo momento de persecución. Es lo que debemos hacer: alabar a Dios, reconocer su soberanía, reconocer su dominio y descansar en su decreto perfecto. Pero esto también lo había enseñado Jesús. Acompáñenme a Juan 15, versículo 20, por favor. Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, está enseñando Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, está exclamando Jesús, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mis hermanos, si Jesús fue perseguido, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo seremos? Y estas cosas fueron escritas para que cuando sucedan no nos sorprendamos. Cuando venga la persecución a la iglesia, no debe tomarnos por sorpresa, porque esta es una realidad que enfrentará la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero por favor, no pierda el hilo de este capítulo. Recuerda que la iglesia ya ha celebrado que el decreto de Dios había anunciado antes de que todo sucediera que vendrían grandes regalos, el descenso del Espíritu Santo, el cumplimiento de las profecías en Joel, el Mesías vendría. Y la iglesia había celebrado que esto había sido prometido, que esto había sido decretado, y con alegría experimentaron las bendiciones anunciadas. Pero con la misma alegría debemos anunciar los momentos difíciles que también fueron anunciados antes de que sucedieran: la persecución, aún la muerte. Pues mis hermanos, si la iglesia recibe con alegría la dádiva del Espíritu Santo, las manifestaciones gloriosas de su poder, ¿acaso recibiremos con menos alegría la persecución, el sufrimiento, la prueba y la tribulación? Pues si recibimos con gozo lo uno, ¿por qué lo otro no? Si ambas cosas están bajo el decreto soberano de Dios. Nuestra tendencia pecaminosa es a recibir con alegría aquello que nos trae bienestar o comodidad y despreciar aquello que nos trae dificultad y sufrimiento. Pero cuando yo miro y veo que Dios es soberano, que hay un solo plan, que hay un solo decreto, me gozaré en los momentos de bienestar, pero también en los momentos de dificultad. Me gozaré cuando el reino de Dios avanza rápidamente con poder,
pero también cuando el enemigo intenta levantarse para obstaculizar o obstruir el avance del reino. ¿Y por qué me gozaré en las dos cosas? Porque ambas han sido establecidas por un Dios que es soberano, que es omnipotente y que gobierna sobre todas las cosas con perfecta sabiduría. ¿Y qué clama la iglesia? Ya alabaron a Dios, citaron la escritura, sometieron su oración a la escritura, reconocieron que esto también era del decreto de Dios, contextualizaron su situación y vieron la conexión que hay entre la escritura y lo que están viviendo. Y luego elevan un clamor. ¿Para qué? ¿Para que cambie la situación? ¿Para que no los persigan? Levantan un clamor para que el evangelio avance con poder en medio de la persecución. Mire el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué hermoso esto por lo que la iglesia está orando. Este pueblo no está con su mirada puesta en las cosas de este mundo o en el bienestar personal. No están buscando que Dios provea aspectos triviales de sus vidas. Su solicitud, aunque bien podría haber sido, no fue que terminara la persecución o que descendiera fuego sobre sus enemigos. Hay algo de mayor valor para ellos en este momento de sus vidas, algo que vale más que sus propias vidas. ¿Saben qué? La predicación del evangelio y la extensión del reino. Es por esto que piden a Dios que les dé denuedo a los servidores de Dios para que el evangelio siga avanzando, para que muchos se salven, para que muchos puedan gozar de esa plenitud que están experimentando aún cuando ven que la persecución ha empezado. La iglesia, hermanos míos, debe orar por denuedo para que la palabra de Dios avance con poder y el reino de Dios se siga extendiendo. Y esto debe ocupar un lugar muy importante en nuestras oraciones. Pero ¿saben qué nos muestra esta oración? Cómo cambian los intereses de aquellos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Cada hombre sin el Espíritu de Dios siempre está buscando su bienestar. Siempre está buscando comodidad. Pero aquellos que han sido tomados por el Espíritu Santo siempre ponen el bienestar de otros por encima del suyo. Pues ante la gracia recibida, ¿cómo no anhelar que muchos más crean y sean salvos? Pero debo insistir en algo, mis hermanos. Este amor que llevó a orar a estas personas para que el evangelio se siguiera predicando y muchos creyeran y fueran salvos, no es un deseo fabricado o impuesto por el hombre, es una dádiva del Espíritu Santo. Solo alguien lleno del Espíritu Santo y con los ojos bien puestos en Jesús buscará que muchos se salven antes que su sufrimiento mengüe. El anhelo de aquel que goza de la obra del Espíritu Santo es la salvación de muchos perdidos, así eso implique soportar sufrimiento y hasta la muerte. Pero escuche lo que dije, esto no es algo que el hombre fabrica, es algo que el Espíritu de Dios produce. El desarrollo de esta oración y de lo que está pasando en los apóstoles no expone la valentía del hombre para afrontar la persecución. Lo que deja ver
es un intenso amor por Jesucristo y su reino. Por favor, escuche muy bien esto. Esto que estamos viendo en la oración no es la evidencia de hombres valientes que no temían a la persecución y aman tanto a Dios que van a dar sus vidas para que muchos crean y se salven. Un amor que tiene la facultad de apaciguar el miedo a la muerte y al dolor es algo que solo el Espíritu Santo puede producir. Mis hermanos, la historia de los mártires deja en evidencia que los cristianos no tenían una valentía o fuerza excepcional intrínseca para enfrentar las persecuciones y el martirio. Eran personas comunes y corrientes que amaban tan intensamente a Jesucristo que ni la persecución o la muerte tuvieron el poder de apagar ese amor. La valentía y la disposición a ser perseguidos o aún asesinados por Jesucristo no es un acto de valentía o un medio que utiliza un hombre para buscar agradar a Dios. Es la consecuencia del amor a Cristo. La verdadera valentía que mostraron los mártires no era un acto de fuerza humana para ganarse el favor de Dios. Era la consecuencia, la respuesta de un intenso amor por Cristo que los hizo actuar con una valentía que ninguno de ellos hubiera esperado tener o ejercer. El amor a Cristo y el amor a la extensión de su reino hace que débiles y cobardes hombres puedan responder valientemente ante la adversidad. Mis hermanos, yo quiero que esto quede muy claro. De nada sirve que tratemos de mostrar valentía para decir que con ello agradamos a Dios. Veo que muchos hombres han procedido en la historia de esta manera. Y entonces vamos a mostrar nuestra valentía para mostrar con ello que amamos a Dios. Mis hermanos, la valentía nunca será un medio para mostrarle a Dios amor. La valentía es la consecuencia de que le amamos, no el medio. Es un resultado. Cuando miramos los mártires, ninguno de ellos gozaba de habilidades excepcionales o actos de valentía únicos y exclusivos. Eran personas tan débiles como tú y como yo, pero que al encontrar ese precioso amor en Jesucristo, la magnitud de su obra redentora, no podían hacer algo distinto a morir por Él. Cuán gloriosa es la obra del Espíritu Santo en la vida de un cobarde y débil hombre. Cuando el Espíritu Santo ha obrado en la vida de un creyente, aunque sabemos que somos cobardes, si tuviéramos que morir por Cristo, el Espíritu Santo nos daría la capacidad de hacerlo y hacerlo con gusto y con gozo. Tal vez si hoy te preguntan, ¿tú estarías dispuesto a afrontar la persecución con alegría? Muy poco sincera y honestamente dirían, no, me da miedo el solo hecho de pensarlo. Esa es una respuesta sincera, porque somos cobardes. Pero aquel que responde de esa forma también puede decir, aunque yo sienta miedo del día que tenga que ser perseguido, sé que el Espíritu de Dios me facultará para actuar con la valentía que yo no tengo. Es el Espíritu Santo, es Él el que nos asegura que así sucederá. ¿Y cuál fue el efecto de esta oración? Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios oye la oración de su pueblo. Y en este caso la respuesta fue inmediata.
Terminaron de orar y tembló. Qué importante esta situación, similar a lo que sucedió en el descenso del Espíritu en Pentecostés. Una evidencia pública y notoria de una obra sobrenatural, mostrando de manera tangible el poder de Dios. ¿Y qué sucedió? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo? Hablaron con confianza y valentía la palabra de Dios. Esa es la llenura que debe buscar la iglesia de Cristo. No es hablar en lenguas, no es hacer señales o milagros simplemente. ¿Qué mayor evidencia de la llenura del Espíritu Santo que poder hablar con denuedo, con confianza, con valentía el Evangelio para que muchos crean y sean salvos? Pero podrá decir alguno, pero entonces ¿por qué ellos pidieron también señales y prodigios? Mis hermanos, por dos razones. ¿Recuerdan el ataque del Sanedrín? La autoridad apostólica y la veracidad de Jesucristo y este mensaje. Las señales no eran el fin. Las señales simplemente validaban la autoridad apostólica de los discípulos y el poder que había en Jesucristo y en su nombre. Esa es la razón de la importancia de las señales en este momento histórico de la iglesia. Hoy nosotros no buscamos señales que validen el mensaje. Hoy buscamos que el Señor nos inunde con su Espíritu para que prediquemos con fidelidad el Evangelio. Pues Cristo resucitado es la mayor señal que los hombres necesitan escuchar. Aquel que venció la muerte, aquel que venció a Satanás, es el más glorioso milagro, la más grandiosa señal que hoy los hombres necesitan escuchar. Hoy ya no hay apóstoles que necesiten validar su comisión apostólica. Y hoy tenemos la escritura, el canon completo que evidencia que Jesucristo es quien decía ser el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido por Dios. Y quiero aclarar que aunque acá tenemos la evidencia de que Dios responde oraciones inmediatamente, no todas las oraciones son respondidas inmediatamente. Pero algo que debemos tener claro es que aunque la respuesta no sea inmediata, la obra de Dios en nosotros sí. Porque aunque tengamos que esperar su respuesta, eso ya está tratando nuestras vidas y nuestros corazones. Así que termino con esto, mis hermanos. Insisto en que la persecución es algo que será parte de la vida cristiana. Y esta no debe enfrentarse de manera individual, sino como un cuerpo. Siempre que se predique la palabra de Cristo, habrá oposición. Y esto debemos asumirlo no solos, sino como un cuerpo, como una iglesia. La oración congregacional es la respuesta a todo ataque del enemigo, a todo intento por detener el reino de Dios y la predicación del Evangelio. La oración debe fundamentarse en las cualificaciones de Dios. Debemos recordar sus atributos y sus cualidades, su soberano señorío, su omnipotente poder. Y toda oración debe ser bíblica. Debe recordar lo que Dios ha prometido y todo lo que Dios ha cumplido. Pero antes que buscar el bien particular, debe buscar que el Evangelio de Dios se extienda para que muchos crean. ¿Saben qué significa esto, hermano? Tener la capacidad de decir, Señor, si esta dura situación será un beneficio para que muchos crean el Evangelio, concédeme la fuerza para afrontarla y concédeme ver que muchos crean y sean salvos. Nuestra oración, hermanos, antes que querer cambiar nuestra circunstancia, es que Dios sea glorificado
y muchos escuchen el Evangelio y el reino de Dios sea extendido. Y no estoy diciendo que esto es fácil, porque muchas veces olvidamos esta preciosa verdad. También nos deja ver este texto la importante tarea que tiene la iglesia de estar orando por los que sirven en la predicación de la palabra. Mis hermanos, la iglesia debe orar para que los pastores puedan predicar con denuedo. Este es el centro de esto. Miren que es la oración que ellos elevan: Señor, dale denuedo a tus servidores para que prediquen el evangelio y el reino crezca. Es necesario que oremos por esto, pero también es necesario que oremos para que cada creyente sea un predicador del evangelio y el reino de Dios siga avanzando. Clamemos para que muchos se salven, independientemente de la incomodidad que las circunstancias nos generen. Y creo que en este momento de pandemia hay algo que podemos naturalmente relacionar. Sé que todos queremos que las circunstancias inmediatas cambien. Yo no niego esa realidad, pero que tengamos la madurez como iglesia para decir: Señor, tú eres soberano, tú eres Señor. Concédenos denuedo en este momento de la historia para predicar a Cristo, para que muchos crean. Que esa sea nuestra primera oración. Tú gobiernas sobre esto, y si esto ha de ser de utilidad para que tu reino avance, gracias, Señor, por lo que está pasando. Este texto nos muestra la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Vemos que acá la respuesta responsable fue orar, pero también veremos más adelante que esa respuesta de oración estuvo acompañada con acciones. No estoy diciendo que este sea un tiempo en el que nos quedemos paralizados simplemente orando para que esto suceda. Este es un tiempo en el que oramos, pero responsablemente hacemos lo que corresponde para cumplir con lo que Dios nos ha enseñado: predicar el evangelio para que muchos crean y sean salvos. Por último, no quisiera terminar esta enseñanza sin hablar a aquellos que aún se resisten a reconocer que Jesucristo es el santo ungido por Dios. Yo quiero que sepas que no tienes excusa, no tienes algo objetivo en que ampararte, excepto la necedad de tu propio corazón. No puedes apelar a la ciencia, porque la historia demuestra que todo esto de lo que hemos hablado es cierto. Así que no puedes acudir a la ciencia o a la historia para decir: Jesucristo no existió y lo que dijo Jesucristo no se cumplió. Por lo tanto, el único aliado que tienes en este momento para justificar tu interés en negar a Cristo y perseguir a aquellos que creen en Él es la necedad de tu corazón y tu propio pecado. Porque el pecado te enceguece y hace que cosas tan objetivas como estas no puedan ser creídas. Mi invitación para ti es: arrepiéntete. Reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, el ungido que ha sido perseguido y el que sigue siendo perseguido. Para el hombre solo hay dos opciones: o haces parte de los reyes, príncipes, gentiles y judíos que se rebelaron contra Cristo y pidieron su muerte, o hace parte de aquellos que reconocieron su pecado, pidieron perdón a Cristo y recibieron perdón. Porque fuera de Cristo no hay vida eterna, porque solo Él tiene el título de ser el santo ungido de Dios. De ningún otro profetizó David, de ningún otro hablaba las Escrituras que daría perdón y salvación. Ve a Cristo, amigo. No pierdas un día más. No seas más perseguidor de aquellos que creen, ni hagas parte de aquellos que se han burlado de Cristo. Arrepiéntete de tu pecado
que Jesús es fiel y justo para perdonar a todos aquellos que le busquen. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos has enseñado como iglesia, como un pueblo, que podamos ver que la persecución debe ser vivida como un cuerpo, como una iglesia, que el mejor instrumento debe ser la oración, que nuestro clamor, antes que un cambio de circunstancias, es que tu evangelio siga avanzando con poder para salvación de muchos. Que descansemos en tu soberano señorío, en tu omnipotente proceder, y que busquemos, Señor, que des de nuevo a tus servidores para que muchos crean y sean salvos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Si tienen alguna pregunta, con gusto pueden escribírmela y se las responderé. Que tengan un resto de semana muy favorable en el Señor y nos vemos el viernes para el estudio que estamos haciendo de la serie Escogidos por Dios y el domingo para continuar estudiando la gloria de Cristo. Que estén muy bien.